Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecemos que hayan aceptado la invitación para presentarles a ustedes una herramienta para el diagnóstico y manejo del paciente con insuficiencia respiratoria aguda en países con bajos recursos. Esta es una iniciativa del Centro de Investigación de Occidente y los invito a visitar esta página web en donde pueden saber un poco más de nuestro grupo. El diagnóstico temprano o la presunción diagnóstica temprana es de vital importancia tanto para el manejo de la pandemia como para el manejo del paciente propiamente. La comunidad mundial ha aceptado que el estándar de oro para el manejo y diagnóstico temprano de lesiones pulmonares en este contexto es la tomografía. Está claro además que la radiografía de tórax es de poca utilidad, sobre todo en las fases tempranas, e incluso ha sido retirado como parte del algoritmo diagnóstico en muchos protocolos que se utilizan en el mundo actualmente. Sumado a lo anterior, tenemos el problema de la llegada tardía de las famosas pruebas rápidas y PCR. Eso implica que la decisión respecto al manejo del paciente de forma temprana se vuelve complicado, ya que no tenemos un diagnóstico temprano definitivo por métodos laboratoriales. Uno de los objetivos más importantes es evitar la contaminación y el contagio dentro del hospital, sobre todo cuando se transportan pacientes a las salas de radiología o a las salas de tomografía. El cuidado del paciente que ya de por sí puede estar en condición crítica y la desinfección rápida de los equipos. Honduras es un país con un sistema de salud bastante limitado y la disponibilidad de tomógrafos no es universal, ni mucho menos. Y la posibilidad de tener tomografías diagnósticas seriadas suficientes en el contexto de la pandemia es, por decir algo, utópico. En la mayoría de los hospitales regionales la ausencia de tomógrafo es manifiesto. Como se mencionó previamente, la radiografía de tórax no es útil en las fases iniciales de la pandemia. Ante las deficiencias expresadas, sugerimos la utilización de un método diagnóstico que existe desde hace ya muchísimos años y que se ha explorado muy poco en el ámbito nacional, en parte por ignorancia y en parte por falta de interés de explotar un método diagnóstico útil, barato, reproducible, de fácil aprendizaje y con hallazgos comparables y muy cercanos al estándar de oro, en este caso a la tomografía pulmonar. Me refiero a la ultrasonografía pulmonar. Este método tiene ya muchísimas décadas desde su primera descripción y ha sido una herramienta muy útil con una evolución importante y aún más recientemente en los últimos años cuando se ha implementado en diversas metodologías ultrasonográficas para, por ejemplo, la colocación de catéter central, de protocolos para trauma como FAST, POCUS y el protocolo azul o Blue Protocol. Aquí hay algunos ejemplos de la comparación entre la radiografía de tórax y el ultrasonido en pacientes con distrés respiratorio del adulto, y usted puede ver el resultado de esto y vemos que la ultrasonografía es muy superior para la detección de derrame pleural, es superior para la detección de consolidación alveolar y comparada con la auscultación, también el ultrasonido provee mejores resultados. Y en esta gráfica podemos ver la correlación entre los hallazgos ultrasonográficos versus los hallazgos de la tomografía y ver aquí que se mantiene una correlación importante. De ahí que hay múltiples protocolos que ya se utilizan en las salas de emergencia. Quizás el más conocido es el FAST, sin embargo hay otros como Rush, como FALS y como POCUS que se han ido desarrollando y utilizando en el mundo a través de los años. Con esta metodología es posible discernir entre lo que sería una lesión pulmonar alveolar de una lesión intersticial, la identificación de derrame pleural o neumotórax, de edema pulmonar de origen cardíaco, entre otras cosas.
La correlación con los hallazgos tomográficos en el COVID-19 ya ha sido documentada. Esto es solamente ilustrativo para que vean algunas de las imágenes de lo que se puede y se obtiene con un ultrasonógrafo pulmonar. Y aquí un ejemplo del protocolo FALS que nos sirve para evaluar pacientes con shock. Por otro lado, el ultrasonido pulmonar permite evaluaciones frecuentes, rápidas, evaluación del resultado de las maniobras de ventilación mecánica, de reclutamiento alveolar y en general de la evolución del paciente. Es posible también con la ultrasonografía realizar una evaluación rápida de la función ventricular izquierda, del edema pulmonar asociado, del volumen circulante y, en otras palabras, establecer los orígenes cardiovasculares de muchos procesos respiratorios agudos. Un ejemplo muy claro es lo que mostramos aquí. Este paciente, para tener diagnóstico y para tener intervención, tú pasas a tomografías, muchos procedimientos diagnósticos. Sin embargo, fíjese usted que usted puede hacer diagnóstico en menos de un minuto de cuál es el problema del paciente. En este caso, este es el corazón, esto es un derrame pericárdico, es un paciente que está en taponamiento cardíaco, se hace una intervención rápida mediante una pericardiocentesis y usted puede ver aquí el resultado. Son procedimientos salvadores que se diagnostican en un minuto con una maquinita sencilla y muy barata. La curva de aprendizaje de ultrasonografía pulmonar es relativamente corta. Existen múltiples cursos introductorios disponibles en la red. Muchos de ellos son gratuitos, muy bien explicados, fácilmente entendibles y probablemente en unas pocas horas de entrenamiento presencial sería posible que un buen número de médicos que manejan pacientes críticos o pacientes con COVID-19 o en general con pacientes con enfermedades cardiovasculares podrían beneficiarse de este recurso diagnóstico que proveerá una herramienta que indiscutiblemente se volverá indispensable en el futuro. Si usted puede identificar la diferencia entre esta imagen y esta imagen, cómo aparecen estos rayos aquí, si es posible que usted lo pueda ver, usted puede aprender a hacer ultrasonido pulmonar. Una ventaja importante son los costos. Todos sabemos que lo extremadamente oneroso que resultan las tomografías, que utilizan máquinas muy caras, personal dedicado, radiólogos con entrenamiento especial, que hace que sea difícil y pueda ser accesible para todas las instalaciones de salud y que el paciente debe ser transportado a la sala de tomografía con el riesgo que esto implica. Por otro lado, la introducción de los ultrasonidos portátiles ha venido a revolucionar su uso, ya que son baratas, es una herramienta de extrema utilidad para los médicos que tienen pacientes críticos, ya sea en la emergencia, en las salas, en la unidad de cuidados intensivos. Es posible incluso utilizarlos en las estaciones de evaluación de COVID y en la consulta externa. Por otro lado, estamos evitando contaminación y menos personal expuesto. Debido a todas las bondades que tiene la ultrasonografía pulmonar, es posible decir que podría en un futuro sustituir o complementar en gran medida el uso del estetoscopio. Por ejemplo, va a llegar un momento en que va a ser impensable, ya lo es para mí, evaluar un paciente sin esta herramienta. Pasar visita en una sala sin un instrumento que permite una evaluación profunda de los pacientes para la toma de decisiones rápidas, seguramente se volverá parte del quehacer médico en un futuro no muy lejano. Es por eso que quisiera sugerir al gremio médico en general y sobre todo a las personas que atienden pacientes hospitalizados o en estado crítico, que abran su mente para darle acceso a las nuevas herramientas que facilitarán el diagnóstico y manejo de los pacientes en todos los ámbitos de una manera fácil, reproductible, de bajo costo, y que pueda utilizarse tantas veces como se quiera o se requiera.
Aquí hay una amplia gama de diferentes máquinas, de diferentes marcas, y hay unas que son más caras o que tienen más, digamos que son más sofisticadas. Sin embargo, la gran mayoría de todas ellas son posibles hacer un ultrasonido pulmonar con las ventajas que esto nos provee, y no tienen un precio extremadamente caro. Nuestra experiencia en el Hospital de Occidente, después de varios años de utilización de ultrasonografía diagnóstica como herramienta tanto para la patología cardiovascular como respiratoria, nos ha mostrado que efectivamente es una técnica que es fácil de enseñar, fácil de aprender. Algunos de los médicos nuestros en el hospital han logrado tener un suficiente habilidad para utilizarlo, y eso ha permitido que se hagan mejores evaluaciones y mejores manejos, y en general el desempeño de la técnica ha sido bastante bueno. Costo-beneficio, no hay duda que en ausencia de herramientas como tomografías o pruebas rápidas, el ultrasonido pulmonar se vuelve una herramienta indispensable en este país, sobre todo en el contexto de la pandemia. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes vean qué es lo que vamos a buscar. ¿Qué es ultrasonografía pulmonar? Si esto es un pulmón normal, y usted puede ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, la línea pleural, que eso es muy importante identificar, porque a partir de esta línea pleural podemos ver el resto del parénquima, de lo que se representa por el parénquima pulmonar. Pero aquí, como vemos, son artefactos. Este es el artefacto producido por la línea de la pleura. Estos son los que se llaman líneas A, que son las líneas normales. Un pulmón con líneas A es un pulmón que es parenquimatosamente normal. Y el otro fenómeno es esto que se llama pleural o lung sliding. Significa como el deslizamiento de la pleura, que usted puede ver aquí con el movimiento de la respiración. Esto es lo que debe tener un paciente normal. Nuevamente, aquí está la línea pleural, y estas como luces, luzazos, destellos que se ven aquí son líneas B. Las líneas B son de vital importancia porque más de 3 líneas B son anormales, es patológico. Pero hasta 2 o 3 podría ser todavía valorado como normal. Y entonces hablamos de que la aireación normal está definida por la presencia de líneas A y por menos de 3 líneas B. Y una pleura intacta y un fenómeno de deslizamiento también intacto. Hay falsos negativos, claro que sí, y se pueden observar de alguna manera aprendiendo un poquito más. Quizás lo más importante, y muchas veces se confunde, son lo que se llaman líneas Z o falsas líneas B, que son aquellas que provienen de la línea pleural. Por eso es importante reconocer la línea pleural, que no están bien definidas, que no son sincrónicas y que no borran las líneas A. No borran las líneas A. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, cuando hay pérdida de la aireación, hablamos de, por ejemplo, en el caso de edema pulmonar, que es hemodinámico, es decir, por insuficiencia cardíaca. Note usted, las líneas B son más de 3, son un montón, ¿sí? Y en este caso son un tanto diferentes porque aquí están como coalescentes, ¿sí? Como coalescentes. Esta es la representación tomográfica y mire usted cómo identificamos fácilmente las líneas B. Las líneas B, más de 3, son francamente anormales y usted sabe que está en presencia de un pulmón que es anormal. En este caso, probablemente un edema pulmonar hemodinámico, es decir, por sobrecarga de líquidos o por insuficiencia cardíaca. En el caso de las neumonías,
hay una completa pérdida de la aireación. Es decir, si aquí hay derrame, que hay líquido, y este es el pulmón, fíjese usted que este pulmón ya no tiene aireación, ya no hay líneas de ningún tipo, ¿sí? Y esta es la representación de la tomografía. Esta es la neumonía en sí, que es esto. Más adelante vamos a ver estos centellos, estos puntos centellantes que son el equivalente de broncograma aéreo. Aquí es otro caso. Este es un pulmón que ya está atelectásico, ¿sí? Y usted puede ver que hay derrame alrededor. Por cierto, cabe decir que derrame pleural es rarísimo en COVID-19. Otro aspecto importante es el Doppler color. ¿Para qué sirve el Doppler color? El Doppler color sirve para establecer si hay flujo sanguíneo en un área determinada. En este caso, si este es el pulmón, usted ve que hay definitivamente flujo, ¿sí? Eso se ve, por ejemplo, en las consolidaciones infecciosas e inflamatorias. Fíjese bien aquí, y aquí sobre todo se observa mucho mejor. Sin embargo, también puede haber múltiples abscesos en el pulmón. Este es líquido, este es derrame pleural, este es el pulmón con consolidación, pero además tiene áreas localizadas compatibles con abscesos pulmonares. Cuando existe una pérdida de la aireación moderada, que es lo que se llama síndrome intersticial pulmonar, que es básicamente edema y algo de fibrosis, está caracterizado por la acumulación de agua extravascular dentro del espacio intersticial y la interfase aire-tejido produce artefactos verticales que son detectados como múltiples líneas B que están espaciadas una de otra. En este caso, es un edema intersticial hemodinámico. Miren ustedes que se mantiene la distancia entre una y otra más o menos respetada. Las múltiples líneas B aquí, que corresponde a esto, ¿sí? Además que hay engrosamiento de la línea pleural y hay un poquito de irregularidad en la línea de pleural. Cuando existe una pérdida de la aireación compatible con distrés respiratorio del adulto, vamos a ver líneas B, pero esas líneas B se vuelven coalescentes, que vienen desde las consolidaciones subpleurales y son observadas en diversas áreas de los espacios intercostales. Note usted, por ejemplo, aquí todo esto son líneas B y aquí están coalescentes, casi parece como una cascada, ¿sí? Y en esta es la línea pleural, usted puede ver que aquí hay una lesión subpleural y a partir de esa lesión subpleural viene la coalescencia de las líneas B. Esos son hallazgos compatibles con distrés respiratorio del adulto. El concepto de broncograma aéreo, que todos saben que es fundamental para los que conocen de los hallazgos radiológicos o tomográficos de las consolidaciones, se puede ver claramente aquí. Y son estos puntos reforzados que con la inspiración cambian, se mueven como que tuviera un líquido o algo ahí que se está como moviendo. Este es el corazón, pero este es el pulmón. Y esos son el equivalente al broncograma aéreo que llamamos estático. Pero hay otras situaciones también que se pueden valorar. Por ejemplo, el shunt pulmonar. Perdón. Este es el shunt pulmonar y eso es algo que es bien evidente, que es bien difícil que se pueda diagnosticar clínicamente, pero usted puede ver aquí que hay definitivamente hay una mezcla, hay un shunt aquí y esta es la representación tomográfica del área. Abscesos múltiples, como ya habíamos visto. Esta es una neumonía intersticial y vemos múltiples líneas B espaciadas que vienen del espacio subpleural, como vimos antes, y hay una afectación. No está completamente perdido el deslizamiento,
del pulmón aquí, pero hay evidente líneas B. Fíjense ustedes la línea pleural aquí, y por debajo de la línea pleural hay una lesión, y esa lesión es la que genera estas líneas B, ¿sí? Son consolidaciones subpleurales que tienen su representación tomográfica como se muestra acá. Este es broncograma aéreo en diferente toma. Creo que no es video eso. El derrame pleural es probablemente de lo más fácil de diagnosticar ultrasonográficamente. Es muy importante que en los pacientes críticos se revisen todas las áreas pulmonares para detectar incluso las más mínimas cantidades de líquido que pueda estar acumulado en la pleura. Nuevamente, y solo para reforzar, mire usted, aquí está la consolidación subpleural y produce esto como fenómeno de cascada, como múltiples líneas B acumuladas. Mire esta lesión en la tomografía acá, y esta es su representación. Nuevamente, líneas B como en cascada, con una lesión subpleural aquí. Esto es bonito porque usted puede seguir el derrame. Puede seguir el derrame y encontrar el punto pulmonar donde se cierran o donde se termina, y usted puede calcular la cantidad de líquido que pueda existir en el derrame pleural. Esta creo que ya la habíamos visto, pero es básicamente para reforzar el Doppler pulmonar. Ok. Vamos a algo más. En cardiología, o las personas que manejan pacientes cardiópatas, es muy importante reconocer que el ultrasonido provee una herramienta extremadamente importante para el diagnóstico temprano de lo que está pasando. No vamos a hablar en detalles, pero igual estamos hablando de que líneas B, líneas B, líneas B. Y según el score que se puede utilizar, usted puede decir que si el agua extravascular es leve, moderada o severa. En otras palabras, vamos a poder decir qué tan severo es el edema pulmonar. Entonces, el edema pulmonar cardiogénico va a saber líneas B solamente, pero si además de líneas B hay consolidaciones, podemos hablar de un edema de alta permeabilidad, como en el caso de distrés respiratorio del adulto. Hay múltiples estudios que avalan todo esto que estamos hablando. Yo solo voy a mencionarle por ejemplo, que es un ejemplo nada más, para que vea y reforcemos la correlación de los hallazgos en la tomografía con los hallazgos ultrasonográficos, que corresponden bastante bien, y es posible identificar todas estas lesiones aquí. Y esa es la idea de utilizar ultrasonido en vez de tomografía en las fases tempranas del distrés o de la insuficiencia respiratoria, sobre todo en el caso de COVID-19. Estos son hallazgos ya en los pacientes con COVID-19. Existen varios protocolos para la adquisición de las imágenes. No me voy a detener, pero solamente para que vean que todos los cuadrantes deben ser evaluados en ambos pulmones para crear un score y entonces poder definir la conducta a seguir. Ejemplo de eso es el protocolo, el Blue Protocol, que nos sirve que a través de la identificación de las imágenes de los cuadrantes y a través del establecimiento de qué encontramos, si líneas A, líneas B múltiples coalescentes líneas B o consolidación, eso da un score, y según el score usted puede definir cuál es el perfil B, perfil A o perfil C, y eso te da la indicación de la posibilidad
diagnóstica y por tanto la decisión de qué voy a hacer en un momento determinado con ese paciente. Esto es un estudio que está en continuum y son los hallazgos ultrasonográficos en pacientes con COVID no críticos, no severos. No severos. Fíjense ustedes, estos puntos clave, no vamos a hablar de ellos, pero son básicamente lo que hemos estado mencionando, que usted puede detectar aún cuando el paciente todavía no es francamente sintomático y de esos pacientes que pareciera que no tuvieran nada. Sin embargo, estos hallazgos pueden ocurrir aún antes que tengan síntomas o aún antes que tenga pruebas positivas. Vamos a hablar de algunos casos solamente para establecer la correlación entre la tomografía. El primer caso, vea usted aquí, creo que todos pueden identificar la lesión tomográfica, que es lo clásico de la opacidad en vidrio esmerilado, con signo de broncograma aéreo franco, y en el ultrasonido, ves, inmediatamente identifica sus líneas B, ¿sí? Y hay un signo de cascada aquí. ¿Por qué? Porque ahí está en la línea B coalescente, ¿cierto? Más ampliamente, aquí está la lesión subpleural y aquí está la línea B coalescente, ¿de acuerdo? Otro caso, lesión tomográfica, como se ve aquí, vidrio esmerilado, broncograma aéreo, y en la ultrasonografía ves la irregularidad, aquí hay como una distorsión de la línea pleural y la consecuente imagen, que es lo que se llama como pulmón blanco, porque ya casi son tantas líneas B coalescentes que no las puede definir una por la otra, y las líneas A prácticamente no existen. Aquí está más ampliada la imagen, esta es la lesión pleural, de la línea pleural, y esto es lo que vemos ya por debajo de ella. Otro caso, vea la lesión, vidrio esmerilado, sombras reticulares debajo de la pleura. Y el ultrasonido revela líneas B sin líneas A. Y la línea pleural está discontinua. Mírenla, aquí. Esta es la costilla, digamos. Pero aquí está la lesión y la cascada. Se ve más ampliamente. Mire la lesión subpleural y mire usted la afectación de la línea pleural y toda la imagen en cascada que está aquí hacia abajo. Otro caso, tomográficamente, vidrio esmerilado y ultrasonográficamente, vea la lesión aquí y vea la lesión acá y la consecuencia que son las líneas B en cascada o coalescentes. Otro caso, esta es la lesión tomográfica, vidrio esmerilado y ultrasonográficamente se ve mejor aquí, hay distorsión franca de la pleura, de la línea pleural, perdón. Otro caso, nuevamente, la afectación tomográfica y la afectación por el ultrasonido. Vea la lesión. Como te dije, si usted puede ver la línea B, usted puede aprender a hacer estos procedimientos, que lo va a hacer rápidamente, se va a tardar menos de 5 minutos en la evaluación. Esto es solamente para ver que no hay, este es un Doppler. La idea aquí es demostrar que aquí está la lesión, está la línea B, pero no hay flujo pulmonar aquí. Mire, no hay flujo sanguíneo aquí, quiero decir. ¿Sí? Es decir, es un Doppler negativo ahí. Aquí se puede ver mejor. Aquí no hay flujo, aquí hay flujo. Pacientes parecidos, esta es la tomografía. Miren, otra forma de visión, y esta es la visión ultrasonográfica del área. Mírenla con detalle, la distorsión total, las líneas B, las lesiones subpleurales. Otro caso similar, tomografía, ultrasonido. Básicamente los mismos hallazgos. Vea, aquí está la lesión en el ultrasonido y esta es la lesión clásica de la tomografía. Una imagen similar. Esta es la línea pleural.
Esta es la lesión y aquí está la línea B en cascada. Fácil. Sí, ¿verdad? Claro que sí, es fácil. Solo es de poner un poquito de atención. Y puede usted ir aprendiendo cada vez más y mejorar su ojo, que al final es lo importante. Como corolario final, la pandemia de COVID-19 es una realidad. Y el virus vino para quedarse. No hay duda de eso. Debido a que las anormalidades pulmonares pueden desarrollarse antes de las manifestaciones clínicas y la detección de los ácidos nucleicos, algunos expertos recomiendan la tomografía computarizada de tórax de manera temprana en los pacientes sospechosos. El alto grado de contagio y el riesgo de transporte de pacientes inestables con hipoxemia y falla hemodinámica hacen que esta sea una opción limitada en un paciente sospechoso o con diagnóstico de COVID establecido en un país como el nuestro. La ultrasonografía pulmonar provee resultados que son similares a la tomografía, como vimos anteriormente. Son superiores a la radiografía de tórax, que lo cual ya ha sido demostrado, para la evaluación de neumonía y de estrés respiratorio del adulto, con la ventaja agregada de que es fácil de utilizar en el sitio de atención, no importa cuál sea, reproductible y con ausencia de exposición a radiación y de bajo costo. Basados en esta experiencia, los autores nos explican que consideran que la ultrasonografía pulmonar tiene una utilidad muy importante en el manejo de COVID-19 con afectación pulmonar debido a su seguridad, fácilmente reproductibilidad, ausencia de radiación, bajo costo, y que las tomografías deberían de ser reservadas para los casos en que la ultrasonografía pulmonar no es suficiente para contestar la pregunta clínica. Eso es perfectamente aplicable para los hospitales nacionales. Se encontró de gran utilidad para la evaluación rápida de la severidad del distrés y la neumonía en pacientes con COVID-19, para dar seguimiento a la evolución de la enfermedad, monitorizar las maniobras de reclutamiento, guiar la respuesta a la posición prona, el manejo de la terapia con membrana extracorpórea y para hacer decisiones relacionadas con el destete de los pacientes pacientes que tienen soporte ventilatorio. Por lo tanto, amigos, debemos incentivar el uso de la ultrasonografía en este país. Mi opinión es que sí, y que deben hacerse esfuerzos grandes y todas las instituciones deberían de participar en esto. Ojalá que el Colegio Médico y las diversas sociedades académicas reconozcan el valor que esto tiene y se hagan los medios necesarios para que la mayoría de los médicos puedan aprender a hacer el procedimiento y pueden tener maquinitas sencillas y baratas que pueden solucionar muchos problemas. También creo que esto de ultrasonografía debe ser parte del entrenamiento de medicina interna. Es una cuestión de opinión, pero hay programas de entrenamiento en medicina interna en diferentes partes del mundo que incluyen esto y muchas otras cosas más que deberían de incluirse dentro del programa estándar en Honduras. Todos los internistas y médicos de emergencia deberían de ser entrenados y esto es algo que se debe hacer ya, sobre todo con los pacientes que van a recibir pacientes potencialmente COVID-19. Iniciar un programa de entrenamiento rápido ante la pandemia, que eso es factible a través de todas las instituciones, especialmente quizás el Colegio Médico, la Universidad Nacional, la Universidad Católica, etc. Y sobre todo también crear una red nacional para el aprendizaje y enseñanza, para fomentar, para comentar, para aprender, para compartir casos, etc. Esto es nuestra opinión y es una humilde sugerencia de nuestro grupo para que lo consideren y nos gustaría saber qué opinan al respecto. Muchísimas gracias, los dejo con la bibliografía y nuevamente con la invitación para que visiten nuestra página web para que vean algunas de las cosas varias que hace el grupo del Centro de Investigación de Occidente. Por su atención por ahora, muchísimas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta mediante WhatsApp o correo electrónico. Gracias.